Buenos días. En esta ocasión vamos a ver otro tema más de los estudios gnósticos, que se llama los 4 estados de conciencia. Es un tema muy interesante, al igual que todos los que vamos a ir viendo y desarrollando en estos estudios gnósticos. En este tema vamos nosotros a reflexionar en qué sucede en nuestro interior a nivel psicológico. Hagamos de cuenta que nosotros tenemos una casa. Aquí viene un dibujo de una casa, pero imaginémonos que esa casa es de 4 pisos. Qué triste sería que nosotros utilizáramos únicamente los 2 pisos de abajo. Sería hasta cierto punto absurdo. Sin embargo, así sucede con nosotros. Es como si viviéramos en una casa de 4 pisos y nada más habitáramos los 2 pisos de abajo, con la triste noticia o con la atenuante incluso de que esos 2 pisos de abajo los mal utilizamos. A nivel psicológico existen 4 estados. El primero se le conoce como el mundo del sueño, después el estado de vigilia, después la autoconciencia y la conciencia objetiva. Los 2 primeros se perciben a través de los 5 sentidos, los otros 2 segundos a través de los sentidos de extrapercepción. ¿Qué significa todo esto? Ustedes habrán dado cuenta que en términos generales vivimos en esos 2 estados, o estamos dormidos o estamos despiertos, con la noticia de que estando dormidos seguimos dormidos y estando despiertos seguimos dormidos solamente con los ojos abiertos, pero seguimos soñando. El ser humano, en su ignorancia, hemos creído que cuando estamos con los ojos abiertos, cuando estamos en el mal llamado estado de vigilia, estamos despiertos, nada más equivocado de la realidad. Verán ustedes, el estado de vigilia es cuando estamos efectivamente en el día haciendo nuestras actividades, ya cuando salimos de la cama. Sin embargo, seguimos soñando. Y vamos a empezar por hablar del estado de sueño, que ahí sí nos queda más claro. La gran mayoría de los seres humanos ni siquiera nos damos cuenta a qué hora nos quedamos dormidos, qué soñamos, ni siquiera a veces a qué hora nos despertamos, qué pasó durante esas 8, 7, 6, 10 horas de sueño. Es muy difícil que haya personas que recuerden qué sucede en sus sueños y no nos damos cuenta que allí también existe mucho material para autoconocernos a nosotros mismos. Incluso hay personas, o la gran mayoría, que sueñan en blanco y negro, en gris. Hay otros que ni siquiera recuerdan lo que sueñan. Pocos son los que recuerdan lo que sueñan, otros pocos los que sueñan a color, pero muchos menos los que están conscientes de qué sucedió en ese proceso de las horas de sueño. En estos estudios tenemos que trabajar por despertar la conciencia, tenemos que hacernos conscientes de nosotros mismos, tenemos que traer al subconsciente al consciente, es decir, dejar de soñar, tenemos que despertar, y esa es la realidad. Los seres humanos, mientras sigamos soñando, vamos a seguir sufriendo. Nosotros sufrimos precisamente por ignorancia, porque no estamos conscientes de nosotros mismos. Entonces, no sé si ustedes recuerdan este video que lo estamos grabando aquí en México. Hay muchos poemas que hablan de que no dejemos de soñar. Hay uno que dice: Señor, no nos quite nuestros sueños, porque sin eso nada somos. Nada más triste y alejado de la realidad. Precisamente por estar soñando es que estamos como estamos. Hay canciones que dicen: vuela, vuela, no te hace falta equipaje, y se la pasa uno soñando, fantaseando, cantando canciones, con el verbo articulado, con el verbo silenciado, es decir, estamos soñando. Por eso hay tantos accidentes, por eso de repente uno va caminando y chocas con un poste, o de repente te pasas 4 cuadras y no sabías a dónde ibas, ni cuál era el objetivo de tu estancia en ese lugar. ¿Por qué? Porque vivimos soñando. Si nosotros supiéramos que la causa causorum de todos nuestros sufrimientos es por estar soñando, dejaríamos de estar alimentando esos sueños y buscaríamos despertar. Decía el Maestro Jesús: a cada día le basta su afán. En el día presente, en el eterno presente, no hay cabida para los sueños. Se vive una eterna realidad. Ustedes se imaginan a uno de esos grandes maestros, como un Buda, Krishna, Zoroastro, el Maestro Samael, San Germán, el Conde Cagliostro, etcétera, etcétera. ¿Se los imaginan soñando? ¿Se los imaginan fantaseando? ¿Se los imaginan proyectando y diciendo: el día que yo sea quién sabe qué grande, porque grandes ya lo son, el día que yo logre esto? Si ellos hubieran fantaseado, no hubieran llegado al estado interior profundo que llegaron. Eso es una realidad. Si nosotros queremos despertar,
tenemos que empezar a desapegarnos del mundo de la fantasía, del mundo de los sueños, del mundo de lo que no es lo real. Entonces tenemos que ir trabajando en hacernos conscientes. Si nosotros durante el día, y lo vamos a ver en este mismo tema en la tercera lámina, con un ejercicio que vamos a dejar, si nosotros durante el día dejamos de soñar, en la noche vamos a despertar, vamos a salir conscientemente en astral, vamos a viajar por el mundo de la cuarta dimensión, con la única diferencia que ahora lo vamos a hacer conscientemente. Si bien hemos hablado de estos dos niveles, del estado de vigilia y del estado de sueño, uno tercero es todavía más profundo, y es el de la autoconciencia. Y la autoconciencia es precisamente el conocimiento de sí mismo. Homo nocete ipsum. Si te conoces a ti mismo, conocerás todo. Nosotros somos un microcosmos, somos un universo per se. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, las grandes realidades de la vida y de la muerte caerán rendidas a nuestros pies. Dicho esto, en palabras del venerable maestro Samael Aun Weor, el fundador de estos estudios gnósticos. Y así lo hemos podido comprobar muchos de los que estamos en esta enseñanza, que en la medida en la que dejamos de soñar, en la medida en la que empezamos a entender nuestros procesos psicológicos, emocionales, empezamos a hacernos autoconscientes. Y en la medida en la que somos más autoconscientes, nos vamos liberando. Cuando al Maestro Jesús le preguntaron qué es la verdad, guardó silencio. Cuando al Buda le preguntaron qué es la verdad, dio la espalda y se fue. Porque la verdad no se puede explicar con teorías. La verdad se tiene que vivir en carne propia. La verdad es el autodescubrimiento de nosotros mismos de momento en momento, de instante en instante, a través de vivir en el eterno presente, dejar de soñar y de fantasear y de hacer las prácticas que aquí vamos a ir dando en estos estudios gnósticos para que poco a poco vayámonos adentrando a ese tercer piso, al estado de autoconciencia. Y si ese es el estado de autoconciencia mediante el cual incluso se desarrollan ciertas facultades como las que atribuimos a los chakras, ¿qué no será del cuarto estado de conciencia, que es la conciencia objetiva, que es cuando un maestro ya no es dueño de sí mismo únicamente, sino que es dueño del universo y lo que le rodea? Por eso vemos que Moisés abrió las aguas con una vara, por eso vemos que los grandes maestros pueden desatar tempestades o calmarlas, hacer lo que quieran, porque ellos tienen la conciencia objetiva, es decir, ya no nada más son dueños de sí mismos, son dueños de lo que les rodea. Como es tanta su profundidad, tanto el poder que lograron alcanzar, lo hacen todo de manera ordenada y equilibrada, no como nosotros lo haríamos, que si nos dieran un poder de esa naturaleza, se imaginan todo el daño que le haríamos a la humanidad. Pero es cierto que ellos, a través de la autoconciencia y del autoconocimiento interior profundo, se fueron adentrando más hasta lograr la conciencia objetiva. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer en estos estudios, siempre con las guardadas distancias y respeto que nos merecen los maestros. Ellos son los maestros, nosotros somos apenas aspirantes, seguidores, pero aún así, en palabras del mismo Maestro Jesús, decía: lo que yo he hecho lo pueden hacer ustedes y aún más. Eso quiere decir que solamente por el camino del trabajo sobre sí mismos podemos desarrollar las infinitas posibilidades que tenemos adormecidas dentro de nosotros. Pero estas empiezan a través del trabajo de la autoconciencia, a través de dejar de estar soñando, a través de dejar de estar fantaseando, a través de conocernos a nosotros mismos, empezando por el aspecto psicológico, emocional, sexual, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo más adelante. Decíamos que la parte más alta del hombre es la intuición y la conciencia espiritual, y es la que menos desarrollamos. Hay personas que hoy en día siguen viendo a Albert Einstein como un héroe, claro que lo es, como un ídolo, claro que lo es, pero lo que no se dan cuenta es de que lo estamos siguiendo por el camino equivocado. Queremos seguir, o los que quieren seguir a un Albert Einstein, por ejemplo, que lo puse ahorita como ejemplo, lo quieren seguir a través del intelecto, a través de estudiar licenciaturas, maestrías, doctorados, etcétera, etcétera. Y el mismo Albert Einstein lo decía: la imaginación es más grande que el conocimiento, la intuición es más grande que el conocimiento. Existe un libro, un bestseller de un científico que ya empiezan a descubrir esta gran verdad. El libro se llama La inteligencia emocional, de Daniel Goleman, y ahí nos explica la importancia de desarrollar otros centros. Nosotros todo lo queremos que entre por medio del intelecto, que es el centro más lento y más torpe que tenemos.
Hay otros que son mucho más veloces y lo vamos a desarrollar en estos estudios. Vamos a desarrollar la imaginación, la intuición, vamos a conocer nuestros procesos psicológicos, nuestros silogismos, nuestros prosilogismos, nuestro infraconsciente, para empezar a liberarnos de tantas ataduras y yugos psicológicos y emocionales que son los que nos impiden vivir en paz y en felicidad. Entonces decíamos que la vida de sueño nos trae ignorancia, crueldad, barbarie, dolor, sufrimiento. Por estar soñando tenemos estas consecuencias. El estado de vigilia son de opiniones, de creencias. Ahí vamos a ver más adelante el tema de las tres mentes, pero las opiniones y creencias no deja de ser un sueño. Si yo opino una cosa y ustedes opinan otra, da lo mismo. La importancia aquí es comprobar. Si una persona llega y me dice, yo te voy a demostrar científicamente que no existe la cuarta dimensión, que no existen las vidas pasadas, que no puedes viajar en el tiempo, que no puedes salir en astral, ¿saben lo que haría un gnóstico? Pues en el mejor de los casos guarda silencio y se va. ¿Qué le importa a un gnóstico que le llenen un pizarrón de teorías cuando él cierra los ojos, relaja su cuerpo y se va a volar? En la enseñanza no estamos para teorías, estamos para comprobar. En la siguiente lámina vamos a darnos cuenta, como decíamos antes, que el estado de autoconciencia amerita un trabajo de revisión, de análisis, de síntesis, de equilibrio de las leyes superiores aplicadas en nosotros mismos. Y la conciencia objetiva es una conciencia de iluminación interior profunda. Pero fíjense, todo esto partió del conocimiento de sí mismo. Aquí hay unos dibujos donde vemos a grandes maestros, a grandes avataras, a grandes guías. Todo lo que ellos lograron, estimados compañeros aspirantes a la gnosis que hoy nos están viendo, no lo lograron con teorías, ni leyendo, ni yendo a las universidades. De repente se nos pregunta, oye, ¿y ese qué base científica tiene? No me imagino interpelando al Maestro Jesús y diciéndole, oye, ¿de qué universidad sacaste eso? Porque si no me dices de qué universidad, pues no te creo. Lo sacó de la universidad de la vida, de su universo interior profundo, y contra eso no hay prueba refutable alguna, porque él conoció y alcanzó la más profunda de las verdades. Y en la última lámina vamos a ver lo que les decíamos, la tarea que vamos a dejar para esta clase. Decíamos que nosotros, entre más vivamos en el presente, ¿verdad?, vamos a empezar a encontrar esa paz y esa felicidad y esa autoconciencia dentro de nosotros mismos. Entonces, tenemos que dividir la atención. Cuando nosotros estamos en el presente, hay que dividir la atención entre sujeto, objeto y lugar. A eso nosotros le llamamos la clave sol. Sujeto, en todo momento recordarme qué soy. Yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes son? Pregúntense ustedes mismos quiénes son. Si me dan su nombre, le voy a decir quiénes son, no cómo te llamas. Si me dices qué profesión tienes, te voy a decir quién eres, no qué estudiaste. Si me dices a qué te dedicas, te voy a decir quién eres, no qué actividad realizas. ¿Quiénes somos? No lo sabemos. ¿Somos una persona? ¿Somos una esencia? ¿Qué somos? ¿Somos un cuerpo? ¿Qué somos? Ni siquiera eso en la mayoría de los casos lo sabemos. En esos estudios gnósticos vamos a constantemente darnos cuenta quiénes somos, dónde estamos. Y eso significa sujeto, sentirme siempre, en cada momento, no fantasear, no divagar, sentir mi presencia y mi esencia en el lugar donde me encuentre. Objeto, ¿cuál es la razón por la cual estoy en determinado lugar? Y el lugar, necesito estar observando constantemente las cosas físicas que me rodean. ¿Por qué? Porque en el mundo de los sueños, las cosas que veremos allá son muy similares a las que estamos viendo en el mundo físico. Por eso es importante que nosotros constantemente nos recordemos, sujeto, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? El objeto. Estoy ahorita dando una cátedra, no tengo que estar fantaseando con que si me gano la lotería, con que si me hace caso el bien amado, con que si yo fuera rico, con que lo que voy a hacer ahorita en 5 minutos. A cada momento le basta su afán. Tengo que estar concentrado simplemente en lo que estoy haciendo. Y el lugar, tengo que estar viendo constantemente todo lo que aquí veo. Sí, que el pizarrón, que el proyector, que una esfinge, que lo que sea. ¿Por qué? Porque eso mismo me lo voy a encontrar en la cuarta.
Y si me hago consciente en la tercera, cuando esté en el mundo de la cuarta y esté en un salón de clases, porque ustedes han de saber que lo que sucede en la tercera se repite en la cuarta, o primero pasa en la cuarta y luego en la tercera dimensión, que sabemos que el mundo de vigilia es el mundo de la tercera dimensión, largo, ancho y alto, y el de la cuarta es precisamente la cuarta dimensión, el mundo atemporal. Entonces nos vamos a dar cuenta cuando estemos soñando que hay algo, un objeto, porque el mundo de la cuarta y la tercera son muy similares, salvo excepciones que uno, si está alertas, te das cuenta. Yo puedo estar soñando que estoy dando una cátedra a ustedes, esta que estamos subiendo a internet, y de repente voy a darme cuenta que hay una pecera que aquí no está en el mundo físico. Entonces ahí me voy a dar cuenta que estoy en la cuarta dimensión y voy a poder flotar y ya manejar el sueño, ya no que el sueño me maneja a mí. Puedo conocer mis vidas pasadas, puedo visitar una pirámide, puedo hacer muchas cosas. Decimos que para darnos cuenta si estamos soñando o estamos en la tercera dimensión, en ocasiones no es muy perceptible, sobre todo cuando no tenemos un trabajo profundo de autoconciencia. Se recomienda dar un brinco y flotar cuando estoy en la cuarta dimensión, pero en muchas ocasiones la cuarta la confundimos con la tercera. Entonces, ¿qué se recomienda? Si yo estoy solo en este salón y tengo dudas si estoy soñando o estoy en el mundo físico, pues puedo brincar. Y si en lugar de brincar floto, entonces estaba en la cuarta dimensión y ya puedo manejar mi sueño conscientemente, ya no que el sueño me maneja a mí. Pero otro ejercicio más fácil, si estamos con un grupo de personas y nos da pena brincar enfrente de ellos y que vayan a decir este loco que trae, porque puede ser que sí estemos en el mundo físico, estirémonos el dedo. Cuando el dedo se estira en la cuarta dimensión, se estira como gelatina y ustedes lo van a comprobar. Este es un ejercicio práctico, sencillo, claro, contundente que nos dejó el maestro Samael. No es una teoría más, compruébenlo y van a ver que así de fácil podemos empezar a adentrarnos conscientemente al mundo de la cuarta dimensión. Pero como decíamos al principio, para que esto se logre, necesitamos nosotros estar conscientes en la tercera dimensión, que es el mundo de vigilia. Cada vez que nosotros nos identificamos con las personas, con las cosas y las ideas, nos hacemos más conscientes, nos hacemos más inconscientes, duerme más la conciencia. Por ejemplo, si yo oigo una noticia y en la noticia me hacen saber algo que le está pasando al mundo y yo de repente me siento como si el entrevistado fuera yo y empiezo a hacer diálogos internos, la charla interior, me empiezo a dormir y dejo de vivir en el estado de la conciencia objetiva, de la autoconciencia, del recuerdo de sí. Y entonces van a ver ustedes cómo cada vez que soñamos hay dolor. Porque cada vez que despertamos y la realidad no empata con el sueño, hay sufrimiento. Les invitamos de todo corazón a vivir el presente, a dejar de soñar y, como decía el Maestro Jesús, a darle a cada día su afán. A mayor luz, mayor conciencia, y entre mayor conciencia, mayor felicidad. Y la luz la tenemos que sacar precisamente de esos estados de inconsciencia, de esos sueños, de esas fantasías. Dejando de soñar y dejando de fantasear, vamos a experimentar grandes cambios. Yo sé que habrá muchas dudas sobre este tema, ojalá y las haya, quiere decir que sí pusieron atención, pero acuérdense que también hay un link en la página www.lanosisdehoy.com y ahí podrán ver un texto también a manera de resumen de esta cátedra, pero también habrá otros muchos temas que irán aclarando dudas que hoy por cuestión de tiempo no podemos ir desarrollando cabalmente, pero que lo iremos haciendo poco a poco. Por su atención, gracias y buen día.